Como un fantasma, la peste negra recorrió Europa entre 1347 y 1350, causando terror y desesperación. Fue la plaga más mortífera que conoció la humanidad y acabó con un tercio de la población europea. Se desconocía su origen y su remedio y se creía que podía ser un castigo divino, de modo que para hacerle frente se recurrió a los ritos religiosos y hasta creencias supersticiosas y esotéricas antiguas. La desesperación fue grande y por ello se buscaron soluciones basadas en los mundos mágicos, divinos y metafísicos. A continuación, en el siguiente video haremos un recorrido por estas llamativas creencias. El desconocimiento y el miedo desencadenan comportamientos primitivos en el ser humano, reacciones más instintivas que racionales, y es eso lo que ocurrió durante la plaga que asoló Europa en el siglo XIV. La peste negra logró generar un pavor mayor que la reina de los males antiguos, la lepra, y es que no solo la tasa de mortalidad era extraordinariamente alta, además, nadie sabía a qué se debía, cómo se transmitía ni qué podía hacerse para curarla. Barcos genoveses infectados procedentes de Asia atracaron en Mesina en 1347 con la mayor parte de la población muerta y el resto contagiada. Desde allí la enfermedad se extiende al resto de Italia y a la mayor parte de Europa. Antes de que los gobernantes pudieran reaccionar, la población empezó a morir a miles y el terror se apoderó de la gente que creía que había llegado el fin del mundo. Las multitudes buscaban auxilio en la iglesia, pero los propios monjes de los monasterios estaban muriendo en masa y demostrando que los rezos no servían para salvarlos. ¿Qué opción quedaba? Si buscar resguardo directo en los santos y sus reliquias no funcionaba, se comenzó a pensar en curanderos, brujos y alquimistas. Pero antes había que encontrar a los culpables de esta peste mortal. Como parte de esa reacción irracional ante el miedo que provocaba la peste, se buscaron culpables que rápidamente fueron encontrados. En Europa fueron los judíos. Quemaron a cientos en las hogueras acusados de envenenar los pozos para acabar con la cristiandad. Pero los prejuicios, el odio y el miedo provocaron que se acusara y matara también a los leprosos, a los que sufrían psoriasis, a las mujeres, a los musulmanes, a los extranjeros o a las brujas. Empezó una persecución terrible de las mujeres sospechosas de practicar la brujería. Ellas eran torturadas para que confesaran sus poderes ocultos. Tras juicios más que cuestionables, se las quemaba en la hoguera vivas. En muchas ocasiones las víctimas eran parteras y sanadoras, receptoras del conocimiento ancestral de medicina y química. Pero se creía que si tenían poderes para sanar, tenían necesariamente que haber aprendido esos conocimientos del mismo Belcebú. En torno a ellas se diseminaron varias supersticiones medievales sesgadas por el género. Por ello, fueron el chivo expiatorio perfecto ante la peste. Al desconocimiento de la enfermedad hay que añadir la falta de los medicamentos con base científica, ya que estos no se desarrollarían hasta el siglo XVIII. La medicina que existía en la Edad Media estaba muy ligado a lo natural. En buena medida se basaba en remedios terapéuticos vegetales, en el conocimiento de las propiedades curativas de todo tipo de plantas y en saber preparar ungüentos, algo que se transmitía oralmente de generación en generación y que solía recaer en las manos de los llamados curanderos. Todos los temas referentes a la medicina, las enfermedades y las epidemias se veían rodeados de un halo mágico, lo cual produjo una multiplicidad de supersticiones medievales. Sin ir más lejos, los propios médicos ponían hierbas aromáticas en sus máscaras picudas, esperando que la fragancia del ámbar gris o las hojas de menta los mantuvieran a salvo. Algunos se protegían mascando ajo y tabaco y otros frotándose la piel y el pelo con agua de rosas o con vinagre. A su vez se impregnaban diferentes aromas en pañuelos para llevarlos a la boca y nariz.
Para purificar el aire en los interiores se ponían a cocer especias o se quemaban plantas como incienso o flores de manzanilla. También el fuego resultaba una medida purificadora que se utilizaba ampliamente para destruir ropas y enseres que pudieran estar infectados. Giovanni Boccaccio, en la primera jornada de su obra El Decameron, hace la mejor y más ilustrativa de las descripciones de la epidemia de peste negra en Florencia y del modo en que debió vivirla la población europea. Pero lo que resulta sorprendente es a qué o a quién encuentra responsable. Por obra de los astros celestes o por nuestras inequidades, enviada por justa ira de Dios sobre los mortales para nuestra enmienda, escribe el poeta. El florentino manifiesta en esta afirmación las dos grandes corrientes de pensamiento que dominan la Edad Media acerca del devenir del ser humano: la enfermedad como castigo divino y el firmamento como detonante en la fortuna del universo. Alfonso X el Sabio ya impulsó los estudios sobre materia astronómica, y los fenómenos astrológicos se suceden en las vidas de los santos y en la de los héroes, y no faltan estrellas anunciadoras, eclipses o signos de fuego en marcados acontecimientos históricos. En cierta medida, los primeros pasos de la medicina moderna se darían a consecuencia de la peste negra, pero antes de llegar a eso, el mundo de las supersticiones relacionada con la enfermedad vivió su edad de oro. Ya en el siglo IV, San Agustín decía que la superstición es pagana y demoníaca, pero es en la Edad Media cuando se recrudece. Abundan los talismanes que se llevan para contrarrestar la nigromancia o el mal de ojo, creencia muy extendida que practicaban incluso los reyes. En los juicios de Inquisición se mencionaban el poder de ciertas piedras, y se dice que quienes se consagran al demonio pueden adquirir poderes sobrenaturales con solo llevar ciertas joyas que demuestran el poder de determinadas piedras. Esas mismas personas podían evitar grandes males recitando la Biblia o esgrimiendo la cruz, símbolo máximo del cristianismo. Como vemos, la línea que separa religión y magia es realmente muy fina. El cristianismo medieval juzga y castiga las supersticiones no religiosas por pecaminosas, pero a la vez otorga a ciertos elementos o ritos relacionados con el cristianismo poderes sobrenaturales. Por ello, las supersticiones medievales prevalecieron durante siglos. El cristianismo otorgaba a Dios el poder de curar y enfermar, de modo que la enfermedad era vista como un castigo, una prueba. Pero también se le confería un gran poder a Satanás y a los demonios, en ocasiones más que a Jesucristo y a los santos. De ahí que la enfermedad se viera a sí mismo como un mal demoníaco y la práctica de la medicina estuviera muy ligada a las supersticiones medievales. La idea del castigo de Dios derivó en una religiosidad exacerbada dominada por la culpa. Desde los años de la peste crecieron la venta de indulgencias, la donación de bienes a la iglesia, la construcción de templos y la peregrinación a los lugares santos como Roma o Santiago de Compostela. Era la voluntad de Dios la que decidía quién vivía y quién moría, y era a Él a quien se debía invocar para la cura. La religiosidad de la gente de la época movía a las autoridades a promover actos religiosos con el único afán de conseguir la protección divina. Así se organizaban procesiones multitudinarias y solemnes por las calles de ciudades para pedir clemencia de Dios y evitar la propagación de epidemias, aunque como sucedió con la que emprendió el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, algunas aglomeraciones se convertían en grandes focos de muerte y contagio.